Y pues ya sin más preámbulo vamos a orar. Me acompañan a... No me vaya a caer el ventilador encima. Pues vamos a orar. Padre, te quiero dar muchas gracias por tener el privilegio, Señor, de llamarnos tus hijos, Señor. Gracias porque en ti siempre hay descanso, en ti siempre hay respuestas, en ti siempre hay una nueva vida, Señor. En ti hay perdón, en ti hay una nueva oportunidad. En ti siempre hay esperanza, Señor, en medio de las tormentas. Yo te pido, Señor, esta noche en especial, traemos delante de ti, Señor, estas peticiones, Señor. Te pido por Carlos, por Claudia, por Gretel, por Fernanda, Señor, por la señora María Grodi, por su esposo, por sus hijos, por todas estas familias y tal vez otras que no he citado, Señor, pero que en estos momentos tienen COVID, Señor, y que están pasando por momentos difíciles, Padre. Yo te pido, Señor, que fortalezca sus pulmones, que fortalezca su estado inmunológico. Señor, sé que están en tus manos, Padre, y te pido, Señor, que ellos puedan descansar entre tus brazos, Señor. Permítenos a nosotros como iglesia, como hijos tuyos, poder servirles. Y todo está en tus manos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ayudar. Y te doy gracias porque la vida y la salud de ellos están en tus manos, Señor. Tú estás sentado en tu trono, tú estás en control de todo y nada se escapa de tu poder, Señor. Te pido también por el doctor y por Alicia, Señor, por Lechita. Te pido, Señor, que los guardes, que los fortalezcas y que quites toda molestia, Señor, de ese vértigo que los está lastimando, Señor. Te pido, Señor, por ese bello matrimonio, Señor, fortalécelo y sabes cuánto los amamos, Señor. También te pido por la señora Marta Alicia Segura, Señor, que ella está hospitalizada y que está pasando por momentos difíciles de salud, Señor. Te pido por su hija también, que en estos momentos ella pueda arrodillarse y confiar en ti, Señor, descansar en que tú estás en control y que nada se escapa de tu mano, Señor. También te pido, Señor, por Carlita de la C. Tú sabes que ha estado delicada de salud, Señor. Tú sabes que ella confía y descansa en ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que la fortalezcas, que la levantes, Señor, y que ella pueda sentirte y ver tu mano en su sanidad. Te pido, Señor, por la señora Mercedes Pereira, por esta situación de su infarto cerebral. Padre, tú eres el médico de médicos. Tú creaste las neuronas, tú creaste, Señor, las terminales nerviosas, tú creaste las células. Te pido, Señor, que hagas el milagro, Señor, en la vida de la señora Mercedes Pereira, Señor, así como también en mi querido Pachito, Señor. Fortalécelo, levántalo y sánalo, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la vida de mi amigo Yamil, Señor. Tú conoces la situación de familiar que él está viviendo, por la situación también de trabajo, Señor. Y yo te pido, Señor, que nos abras puertas, Señor, para que él pueda, Señor, fortalecerse en ti, conocerte y deleitarse en ti, Señor. Y te pido por ese trabajo, Señor, para él. Y gracias por tu cuidado siempre a cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Pues, querida familia, vamos a nuestro estudio del día de hoy, Génesis capítulo 3. Como vinieron las vacaciones y en las vacaciones nos como que estuvimos viendo diferentes temas, como fue la Navidad, como fue el Año Nuevo, etcétera. Dimos como una pausa a este tema de Génesis capítulo 3, pero pues bueno, saquen sus Biblias, por favor, su pluma de Mickey Mouse y su marcatexto, su cuaderno. Su cafecito no puede faltar, por favor, un buen cafecito no puede faltar. Un buen cafecito, con la Biblia es todo. Y oye, ¿y qué tal les ha ido aquí entre nos? Así vamos a hablar en secreto, prometo no decir nada. ¿Qué tal les ha ido con los kilitos de más de diciembre? Aquí entre nos, a mí me ha ido muy mal. Subí como 5 kilos, yo creo. No sé, pero... Y aparte la rosca, mi querida familia Moreno, que ya nos dijo de la rosquita. Entonces, pues a ver cómo nos va.
Pero primero Dios, en enero nos reponemos ya para bajar de peso. Qué loco, ¿no? Creo que está lloviendo ahorita. Jorge Robles, buenas noches familia, bendiciones, un abrazote. Carmen Canales, buenas noches, un abrazote por la salud del mundo. Mónica Solís, buenas noches familia, bendiciones. Compositor Jaime Montelongo, gracias maestro lindo, un abrazo. Pueden ir por mi hija, mi señora, mi familia, la familia Pérez Muñiz, todos contaminados por COVID. Claro que sí. Vamos a poner a tu familia en oración. A mí también, dice Carmen Canales, estoy muy gordis. Pues fue diciembre, la excusa de diciembre, ¿no? Pero ya en enero nos reponemos, ¿no? Ok, Génesis capítulo 3, ya con su cafecito, con su Biblia. Vamos a empezar a peinar desde el versículo 1 para ir agarrando el contexto. Recuerden que siempre que estudiamos las escrituras, el contexto lo es todo, el contexto te dice todo. Así es que, por favor, siempre que estudies un versículo, tienes que ver el contexto para que entiendas el mensaje. Porque muchas falsas doctrinas salen de un solo versículo. Agarran un solo versículo y dicen, ya ves, aquí dice, pero no leen el contexto. Por ejemplo, hay un versículo que dice que Dios no existe, ¿no? Y si lees el contexto dice el necio, dice el necio que Dios no existe. Entonces, si tú te quedas con la Biblia dice que Dios no existe, pues sí, hijo. También tú puedes decir que somos extraterrestres, porque la Biblia dice que somos extraterrestres. Claro que sí. ¿Dónde dice? Donde dice que no somos de este mundo. Ah, pues sí. No, pues tienes toda la razón, compadre. Aquí el punto es que cuando tú lees la Biblia, tienes que leer el contexto para que no te vean la cara de Watt. Entonces, cuando tú lees el contexto, ya te explica todo y te va ampliando el panorama del mensaje verdadero que Dios tiene para nosotros. Por eso vamos a retomar, ya que fue de vacaciones, vamos a retomarlo y vamos a continuar precisamente con Génesis capítulo 3 a partir de donde nos quedamos. Dice el versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Número 1. La serpiente no es Satanás. Tengo que aclarar ese punto, ¿no? No es que todas las serpientes son Satanás y son un espíritu y te reprendo y no. Satanás, podríamos decirlo, se encarnó en esa serpiente, en ese animal. Dios creó los animales, entre ellos la serpiente. La serpiente anteriormente, como lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, no se arrastraba. No se sabe bien cómo era la serpiente, si tenía pies, si caminaba, no sabemos bien, ¿no? Lo que sí sabemos es que cuando Dios castiga a la serpiente, le dice, a partir de ahora te vas a arrastrar. Entonces, cada vez que ves a una serpiente que se arrastra, recuerda Génesis capítulo 3, que es parte de la caída y es un recordatorio para toda la humanidad de cómo fue que el hombre se apartó de Dios. Ahora, regresando a la serpiente, no significa que las serpientes sean Satanás. Sin embargo, que ese ángel caído, que es Lucifer, que es Satanás, que es el diablo, digamos que se encarnó o poseyó, como quieras llamarlo, a un animal, en específico la serpiente. Y aquí dice que Jehová Dios había hecho. Otro punto fundamental que siempre hay que estar recalcando: somos creación de Dios. Es decir, Satanás es parte de la creación de Dios. Dios es sobre todos y sobre todo. Él es el creador y fuera de Dios todo lo demás es creación. Satanás es uno de los muchos ángeles que Dios creó. No es que es Dios y Satanás, el bien y el mal, el negro y el blanco, el positivo y el negativo, el equilibrio, el yin y el yang. No, sácate. Es Dios y fuera de él no existe nada más. Dios creó todo. Y después de que Dios creó absolutamente todo, dentro de la creación están los ángeles. Y dentro de la cantidad de ángeles está Satanás. Es decir, que Satanás es uno de los ángeles creados. Y vino y se encarnó o poseyó a un animal, que en este caso fue la serpiente. Y dice, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
Aquí lo que está diciendo Satanás es literalmente una mentira, como lo vimos en Juan capítulo 8. Jesucristo dijo precisamente que el padre de la mentira es Satanás. ¿Saben qué? Déjenme, no sé si por tu casa está lloviendo, pero aquí ya se soltó la lluvia y bien. Está rarísimo, pero qué padre, gracias a Dios, la lluvia es una bendición. Entonces nada más denme chance de hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos para nuestro estudio de Génesis capítulo 3, que está muy bueno. De mientras, déjenme dejarles un video que está buenísimo de Right Now Media, que lo tengo por aquí. No se me desesperen, no se me desesperen. En el último análisis, cuando corremos las cortinas de lo superficial y vamos al fondo de la cuestión, en todas las problemáticas humanas encontramos que absolutamente todas responden a un problema de paternidad. La mayoría de las personas no pueden reconocer esto y se quedan solo con las consecuencias o manifestaciones de esa carencia paterna o de esa paternidad distorsionada o de esa paternidad ausente o de esa paternidad destructiva. Eso hace que la gente viva con un vacío en sus corazones que les impide tener una vida plena. La paternidad de Dios es lo que nos sana, lo que nos afirma, lo que nos da sentido perfecto de aprobación, lo que nos equilibra. Soy el pastor Carlos Mreida y quiero ofrecerme para guiarte a experimentar una restauración de tu paternidad y que puedas alcanzar plenitud en tu vida. Esto sanará tu pasado y te impartirá la seguridad de ese futuro maravilloso que papá tiene para ti. Y continuamos con nuestro estudio, regresando al versículo 1. Apenas versículo 1, perdón, me voy a ir más rápido. Versículo 1. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo el huerto. Lo primero que hace Satanás es que dudes de la palabra de Dios. Es lo primero que hace. Literalmente es la misma estrategia que el día de hoy sigue usando Satanás en toda la gente y a través de la gente. El espíritu de Satanás empieza cuando le siembra esa duda a la gente y además continúa después, como lo vamos a ver aquí. Sabemos que hay gente que honestamente quiere conocer de Dios y que honestamente duda de muchas cosas de la Biblia, duda de muchas cosas, porque algo que ha hecho muy bien Satanás en su chamba es crear un laberinto de opciones. Cuando Dios dice solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una forma de tener vida eterna y perdón de pecados, que es su Hijo Jesucristo, tú lo puedes ver claramente a lo largo de las Escrituras. Vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, que habla de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no en sus discípulos, no en fulanito, en sutanito o en sutanita, sino el que cree en su Hijo Jesucristo, tiene vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, de Jesucristo. Si vemos en Juan capítulo 14, versículo 6, habla Jesucristo también de que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No da opciones. Juan capítulo 14, versículo 6, léelo una y otra y otra y otra vez y te vas a dar cuenta de que no hay opciones, no hay otros caminos, no hay otra manera en la cual tú puedas ser perdonado de tus pecados. No hay otra manera en la cual tú puedas acceder a un Dios invisible y santo. No hay otra manera en la cual tú puedas acercarte a orar, a platicar con un Dios perfecto y santo, si no es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera en la cual tú puedas ser perdonado de tu pasado. No hay otra manera en la cual tú puedas tener vida eterna. No existen más opciones.
Pero lo que Satanás ha hecho es generar diferentes confusiones y caminos para que la gente se confunda y crea que hay muchos caminos. Bueno, Jesús, qué padre, es uno de los caminos, es una de las opciones. Error, es la única opción. Bueno, pero está también Buda, o está Mahoma, o está el Islam, o está esto, o está el otro, o está la meditación, o está Krishna, o está Júpiter, o está Zeus, o está Poseidón, o está Tlaloc, o está... Y cada quien empieza a inventar, o estoy yo mismo, porque yo mismo me puedo autopurificar, y yo a través de rituales y todo puedo llegar al nirvana, y empieza Satanás a generar un mundo, un laberinto, para que la gente se pierda. Y si la gente literalmente se pierde en ese laberinto de opciones que cree. ¿Han jugado alguna vez los laberintos? Imagínate ese laberinto que Satanás dibujó cuando había un solo camino que Dios marcó. Dios marcó un solo camino para llegar a Él, para el perdón de pecados, para que tu vida tenga sentido, para que tu vida tenga una respuesta, para que cada mañana tenga un porqué y un para qué. Y mientras Dios literalmente solo creó ese, Satanás lo que puso es muchos caminos. Pero el punto es que el final de todos esos caminos llegan a la muerte. Y la gente sigue creyendo que hay muchas maneras de llegar al cielo. Y la gente sigue creyendo que hay muchas maneras de vivir en santidad. Y cada quien se llega a crear su propia manera de santidad. No voy a comer esto y entonces yo ya soy más santo. Yo voy a hacer estos rituales y entonces yo voy a ser más santo. Le voy a agradar a Dios. Yo voy a hacer esto y hacer lo otro y tratando de hacer las cosas como lo vamos a ver el día de hoy en Génesis capítulo 3. Son los métodos del hombre para tratar de autopurificarse, llegar a Dios y todo este tipo de cosas, cuando Dios estipuló claramente que solo hay un camino y solo hay un mediador para llegar a Dios. Si tú le preguntas a la gente ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres?, ¿qué te contestarían? Te voy a repetir la pregunta. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Piensa bien la respuesta y ¿qué te respondería la gente? Te respondería que hay muchos mediadores, hay muchas maneras de llegar a Dios, hay muchos métodos para llegar a Dios, hay muchos mediadores, muchos intercesores. Te responderían eso. Y eso es una mentira que Satanás ha sembrado en cientos de filosofías y de religiones. Porque si tú te vas a las Escrituras y te vas a 1 de Timoteo en el capítulo 2, versículo 5, te vas a dar cuenta de que ahí viene claramente que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solo existe un intercesor entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. No lo digo yo, no lo dice el cristianismo, lo dice la Biblia. Agarra tu Biblia, la que tengas, la de Jerusalén, la latinoamericana, las ediciones Paulinas, la Reina Valera, la NBI, la Biblia de las Américas, la que tengas, y te vas a dar cuenta claramente que ahí dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿por qué literalmente hay tantos caminos? ¿Por qué todas las religiones dicen tener la verdad? Oye, se soltó durísima la lluvia, cosa que me da gusto, pero escucho mucho escándalo. ¿Ustedes no escuchan el escándalo? ¿No los interrumpe a ustedes todo el... ¿Sí se oye o no se oye? Sí se oye. Así es, mi querida María. Espero que te encuentres muy bien. Seguimos orando por tu salud y por la de tu esposito. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Solo Jesucristo, hombre, es el único mediador entre Dios y los hombres. Exacto. En efecto. Granizó, dice mi querido profe Rafa. Asústame si se escucha la lluvia.
no escuchamos bien. Sí se escucha muy fuerte. Te escuchas perfecto, dice Monse. Ay, muchas gracias, Monse. Mira, mi querida Elia, qué gusto que estás conectada ahí con la familia. Salúdame a toda la familia. Sí se escucha la lluvia. Se escucha bien. Está cayendo granizo. Órale. ¿Qué tal? Qué loco, ¿no? Pero no es molesto y distractor para escucharte. Ah, qué bueno. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Que no haya un distractor. Pero, déjenme cerrar la puerta de la cocina para ver si el ruido puede menguar un poco más. Déjenme tratar de... O bueno, continuamos. Vamos a continuar. Si a ustedes no les molesta, voy a tratar de enfocarme. Entonces, como les estaba contando, Satanás lo que hace es crearte muchos caminos, muchas opciones, mientras cuando Dios, el creador del universo, solo dijo, hay una opción, y ese es mi Hijo Jesucristo. Dime quién, aparte de Cristo Jesús, murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos. ¿Quién más dijo, yo soy el único camino para llegar al cielo? ¿Quién más dijo, yo soy Dios encarnado? ¿Quién más dijo, vine a dar mi vida por ustedes? ¿Quién más? Solo se está cortando. Ah, que se está cortando la transmisión, me dicen. Por Facebook y por YouTube. Y fíjate que aquí está el internet bien. Esperemos y no se esté cortando más. Primero Dios, que no se corte más. Es un excelente fondo. Prédica y lluvia, dice mi querido Héctor. Eso es todo. Ok, entonces, ese es el padre de la mentira, querida familia. Es el padre de la mentira. Lo que está haciendo es literalmente meternos o tratar de meternos en un laberinto de que no, hay muchos caminos. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay muchos caminos. Hay muchos medios. ¿Por qué Jesús nada más? No seas fanático. ¿Por qué la Biblia nada más? No seas cerrado. Hay muchos libros, hay muchos medios, hay muchos caminos. Eso es el padre de la mentira. Y aquí literalmente lo que Satanás les dijo es, ¿sabes qué? Con que Dios dijo, es decir, duda de la palabra de Dios, duda de lo que Dios enseña, duda de lo que Dios dice. No creas en lo que Dios dice. Con que Dios dijo, ¿dónde crees? No, con que Dios dijo, dice mi esposita, no nos está cortando la transmisión, está bien, qué bueno. Y dice, la mujer, fíjate, la mujer le contesta, Eva le contesta, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeremos de él, ni le tocaremos para que no muráis. Algo importante, número 1, ¿dijo verdad Eva? Sí, le contestó con la verdad. Ella estaba informada. No, a ver, mi querida serpiente. Es mentira eso de que no podemos comer de ningún árbol. Dios nos dijo que comamos de todos. De todo árbol del huerto podemos comer. Solo, y aquí es donde le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y aquí ya le agregó, y esto es un grave error. Esto es un grave error. Y es peligroso. Pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Lo más peligroso no es cuando alguien dice mentira. Lo más peligroso es cuando alguien dice verdad mezclada con mentira. Eso es muy peligroso. Si tú me das en un vaso cianuro y yo lo huelo y digo, no, ¿sabes qué? No, gracias. Pero si me das café y me dicen nada más unas gotitas de cianuro, eso es lo peligroso. Cuando mezclan verdad con mentira. Por eso las religiones que mezclan verdad con mentira confunden a miles y a millones de personas. Por eso la importancia de que tú y yo hagamos siempre la pregunta ¿dónde dice? Si no está en las escrituras, dúdalo. Lo más importante que te tienes que aprender conmigo y con todo el mundo es lo que tú me estás diciendo, ¿dónde dice? Porque la Biblia es la autoridad de todos. De toda religión debería ser la Biblia la autoridad.
tanto decimos es la palabra de Dios. Ok, ¿la lees? ¿La estudias? ¿O nada más la tienes abierta ahí en la puerta de tu casa para que salga la buena vibra? Pues no, no es así. No funciona así. La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios nos la dio para que meditemos en ella, como dice el Salmo 1. Que estemos meditando en ella de día y de noche, porque seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que daremos fruto en su tiempo y toda nuestra hoja no caerá. ¿Sabes qué? Y todo lo que hagamos va a prosperar. Entonces tú y yo tenemos que estar meditando en la palabra de Dios para que no nos engañen. Por eso aquí es peligroso lo que hizo Eva. Eva dijo literalmente, es verdad que podemos comer de todo el árbol del huerto, solo del huerto que está en medio, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis. Ahí ya le agregó. Y siempre que es la Biblia más algo más, ahí ya chafió. Es algo tan sencillo como esta pregunta. ¿Es la Biblia más algo? Bye, ya estuvo mal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, sí, es la Biblia, es la palabra de Dios, es la Biblia. Más todo lo que la sociedad Watchtower o Torre Vigía produce, ¿no? El Despertares, el Atalaya. Entonces, sí es la Biblia, pero el Atalaya también. Y también los mormones. No, sí es la Biblia es la palabra de Dios, pero también necesitas el libro mormón. Y así me puedo continuar con cada una de las religiones. Sí es la Biblia, pero también, y es la Biblia y algo más. Ahí es cuando ya chafió. Y es precisamente lo que tenemos que entender. La Biblia, la palabra de Dios es suficiente. La palabra y el mandato que Dios les dio es suficiente. No tenía Eva que agregarle y le agregó. Pero algo muy importante, que aquí dice, no comas de ese árbol porque si no, el día que comas vas a morir. Es decir, de tu pecado va a haber consecuencias. De tu pecado va a haber consecuencias. Tienes que tener mucho cuidado para que no tengas consecuencias de tu pecado. No peques. ¿No quieres morir? No comas del árbol. Ay, pero ¿cómo puedo comer del árbol pero sin morirme? Sin morirme. Porque eso es lo que siempre la gente anda buscando. La gente busca, bueno, es que sí quiero, pero ¿cómo puedo tenerlo sin las consecuencias? Y es ahí donde el hombre siempre quiere, y Satanás es hábil para literalmente darle al hombre tratar o inventarle al hombre opciones para que no tengan consecuencias en su pecado. Y vemos aquí claramente que el versículo 3 dice, la mujer, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Y aquí viene la respuesta de Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, Dios es un mentiroso. Es decir, no es cierto, tú puedes pecar y no va a haber consecuencias. Es decir, tú puedes tener una amistad, una amiguita, un amante, pero si lo haces debajo del agua y eres astuto y eres discreto, nadie se va a dar cuenta, brother, y no vas a tener ninguna consecuencia. Tú puedes pecar y no tener consecuencia. Falso. Tú puedes hacer ese negocio debajo del agua y nadie se va a enterar, brother. Falso. Aunque el hombre no se entere, Dios sí te ve. Siempre te ve. Aunque diga la gente, ok, denme un segundito, querida familia. Ya voy. Tengo a mi perrita. Está protegida, no se está mojando, no se preocupe. Pero denme un segundito.
Listo, continuamos. Ok, entonces, siempre el pecado, digo, Satanás lo que va a querer convencerte es de que tu pecado no va a tener consecuencias. Y es lo que le está diciendo, no es cierto, tú le crees a Dios, por favor, hombre, no va a haber consecuencias, no vas a morir, no seas exagerada, Eva. ¿Cómo crees que va a haber consecuencias? Puedes tener ese amiguito por las redes sociales, puedes ver esa película, no pasa nada, puedes meterte a esa página y no va a pasar nada, puedes tener esa amistad ahí, no va a pasar nada, puedes, no sé, siempre va a haber, ¿cómo se llama? Como las opciones de que no va a pasar nada, no va a haber consecuencias de tu pecado, ¿no? No vas a tener consecuencias de tu pecado. Y siempre, literalmente, lo que hace Satanás es tratar de convencerte de que tu pecado, no importa, no va a tener consecuencias. Tú puedes hacerlo, tú puedes aventarte, que nadie te va a ver, que nadie se va a enterar y no vas a tener consecuencias. No te preocupes, no te preocupes. Y eso es lo que Satanás te vende. Y es lo mismo que le está diciendo Satanás a Eva. No va a haber consecuencias, no te preocupes. No va a haber consecuencias, no vas a morir. Y dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Es el mismo pecado que Satanás cometió. Satanás lo que quería es ser igual a Dios. Por eso, como ya lo estudiamos en Isaías, literalmente Satanás quiso ser igual a Dios y por eso fue arrojado. Hubo soberbia en él. Y ese es el corazón de Satanás, es literalmente ser rebelde a la autoridad. Y dijo, no, ¿sabes qué? Yo también puedo mandar, yo también puedo ser como tú. ¿Por qué nada más tú, Dios? ¿Por qué no yo también puedo mandar? ¿No? Y ese corazón Dios lo castigó. Y es lo mismo que le inyectó Satanás a Eva. Tú puedes ser igual a Dios. Y es lo mismo que el día de hoy muchas filosofías y religiones enseñan. El panteísmo, por ejemplo, todo es Dios, yo soy Dios, tú eres Dios, todos somos Dios, ¿no? Otros que la naturaleza es Dios, Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios. Y otros que te pueden manejar mil, no quiero perder el tiempo en eso, pero realmente esta filosofía no es, surgió en Satanás y la ha hecho hasta el día de hoy muy bien su chamba, porque mucha gente cree literalmente que ellos son dioses, que tú eres Dios, que yo soy Dios, que todos somos dioses, y como ya se los he dicho en otras ocasiones, pues qué Dios tan chafa, ¿no? En una ocasión que yo estaba compartiendo con una persona precisamente sobre este tema, y ella decía, una persona, estaba yo compartiendo en Coyoacán, me acuerdo, ahí en el parque de Coyoacán, y esta persona decía, no, pues es que está padre, brother, todo lo que tú me dices, pero tú vas a decir algo, pues es que bueno, pues es que debes de entender que tú eres Dios, ¿no? Yo soy Dios y todos somos dioses. Y yo decía, asústame, ¿yo soy Dios? Sí, y le dije, ¿tú eres Dios? Sí, pues qué Dios tan chafa. Porque te voy a decir algo, yo una gripita y me tumba en la cama, hijo. Y ya ni te hablo cuando me echo una torta que me causó daño, ¿no? Toda la noche me la vivo en el trono. Ahí está tu Dios, ¿no? Con una diarrea impresionante y dices, pues está chido tu Dios. No, somos creación de Dios, el creador del universo, el Dios todopoderoso que creó las células, los protones, los neutrones, la dimensión exacta, el diámetro perfecto de la Tierra, la inclinación perfecta, la rotación a la velocidad perfecta, la distancia increíblemente exacta entre el Sol y la Tierra, ni tan cerca que se queme, ni tan lejos que se congele la Tierra, la gravedad perfecta que Dios le dio a través de su satélite natural, ni tan lejos la Luna que afecte precisamente ¿cómo se llama? Las mareas de los mares, ni tan cerca. O sea, realmente Dios todo lo creó perfecto, y tú y yo somos completamente imperfectos. Pero vemos la creación y vemos el diseño de alguien perfecto, alguien increíble. Y luego continuamos en el versículo, seréis como Dios, dice,
sabiendo el bien y el mal. Otra vez, un grave error. Dice Satanás a Eva, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto seréis como Él, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Número uno, sabe Dios. Sabe Dios, es decir, Dios sabe, pero no te quiere decir. Dios sabe, Dios puede, y esto también lo siembra Satanás en el corazón de mucha gente. Dios puede ayudarte y no lo hace. ¿Qué tal? ¿Ves ese problema económico que tienes? ¿Acaso no Dios puede ayudarte? ¿Acaso no Dios puede darte riquezas? ¿Acaso Dios no puede darte muchos clientes o un trabajo o ese empleo que tanto andas buscando? ¿Acaso Dios no puede dártelo? Ahí está. ¿Por qué no te lo da? Dios es malo. ¿Acaso no Dios pudo haber evitado que muriera tu pariente? ¿Acaso no Dios? Porque Dios sabe que puede ayudarte y que puede decirte para evitarte este problema. ¿Por qué Dios no lo hizo? Y es Satanás el que siembra y siembra y siembra discordia en tu corazón, en tu mente, y empieza una batalla. Pero cuando tú en verdad conoces a Dios, ¿qué te puede decir Satanás? Es hasta de risa. ¿Sabes qué? Dios está en control. Dios está en control. Cuando yo estaba en el hospital hace un año precisamente, y me puse grave en el hospital, Dios está en control. Dios está en control de mi vida, de mi familia. Cuando nos dieron el diagnóstico de mi hijo de autismo, Dios está en control. ¿Te duele? Claro que te duele. ¿Sufres? Claro que sufres. Pero nunca llegas a dudar de que Dios es bueno. Nunca llegas a dudar de que Dios está en control. Nunca llegas a dudar de que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Cuando mi papá murió, alguien me dijo, ¿no estás enojado con Dios? Y dije, ¿cómo voy a estar enojado con Dios? Si Dios no hubiera enviado a su hijo y hubiera amado a ese grado a mi papá no tendría esperanza. Fue un pecador igual que yo. Al contrario, gracias a Dios que envió a su hijo Jesucristo para perdonar los pecados de mi papá. Y murió y tuvo perdón de sus pecados. Por eso, lo que hace Satanás aquí es, pues Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! Déjame decirte algo. ¿Acaso no Adán y Eva sabían el bien? Sí. Entonces, ¿por qué Satanás dice, pues, van a saber el bien y el mal el día que coman de ese fruto? Por sembrar cizaña, por mezclar verdad con mentira. No es que van a conocer el bien y el mal, van a conocer el mal, que no conocen porque son inocentes. Lo que van a hacer es perder su inocencia. Van a perder su inocencia. El bien ya lo conocen. No es que van a conocer el bien y el mal. No, el bien ya lo conocen. Lo que van a conocer es el mal. Lo que van a hacer es perder su inocencia. Y fíjate, y aquí viene lo triste. Viene Eva, vio la mujer que el árbol era bueno de comer, para comer. Era agradable, ¿a dónde? A los ojos. Era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Que aquí fue, en este momento, fue donde todo se echó a perder. En este momento fue donde todo se echó a perder. Todo. Fue donde la humanidad entera se fue al pique. Fue donde esa hermosa relación que había entre el hombre y su creación se rompió. Fue donde el pecado entró al mundo. Cuando literalmente Adán y Eva comieron del fruto que estaba prohibido. De ese fruto, que no era una manzana, quiero aclarar, que comieron de ese fruto que estaba prohibido. ¿Qué simbolismo tiene eso? Y más allá de un simbolismo, ¿cuál es el verdadero pecado de todo eso? La rebeldía a la autoridad de Dios. Creer que yo tengo la respuesta y Dios no. Creer que mis decisiones son mejores que las de Dios. Dios, tú dices que yo no debo de comer de ese árbol, pero yo creo,
yo pienso, yo veo que está bien y que no tiene nada de malo y que no voy a morir, no va a pasar nada. Eres exagerado, Dios. Por lo tanto, me revelo a la autoridad de Dios. Yo me siento en la silla de que yo tomo mis propias decisiones, de que mi opinión también vale al igual que la tuya, Dios. La tuya es una opinión, pero la mía vale también. Y que yo puedo tomar mis propias decisiones y yo puedo decidir sí o no. Y ¿sabes qué? En esa libertad que tengo, decido comer del fruto que tú dijiste que no. Y me revelo a tu autoridad. Y le creo más a Satanás que a ti. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Comió. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Le dio a Adán. Y esto, como ya lo vimos anteriormente, esto nada más es un repaso. Es muy triste que Adán no tuvo los pantalones porque estaba desnudo, pero es un decir, que no tuvo el carácter de decirle a Eva, si tú te quieres morir, muérete tú. Pero yo no voy a desobedecer a Dios. Yo no me voy a rebelar a la autoridad de Dios. Si quieres morirte, muérete tú sola. Tú comiste del árbol que estaba prohibido. Va sola. Pero yo no tengo por qué pecar, ni subirme a tu pecado. Dios dijo que no comiéramos de ese árbol. Yo te dije, Eva, que no se comiera. Lo hiciste. Tú vas a arreglar cuentas con Dios. Pero yo obedeceré a Dios y yo honraré a Dios y no voy a comer de ese árbol que Dios prohibió. ¿Lo pudo haber hecho? Así es. Y no lo hizo, sino que comió del árbol, del fruto que Dios había prohibido, al igual que Eva. Él también comió. Y algo que podemos aprender de todo esto, y que tú y yo podemos ver claramente: el pecado es contagioso, la santidad no. El pecado es contagioso, la santidad no. Por eso tus amistades son muy importantes. Por eso las amistades de tus hijos son muy importantes. Por eso las amistades de tu esposo o de tu esposa son muy importantes. Porque literalmente se contagia. El que fuma contagia a los demás de que se les antoje. El que toma no toma solo, siempre toma con alguien e invita a los demás a que tomen. ¿Sabes? El pecado se contagia. El que le es infiel a su esposa, para no sentirse tan mal, pues también tiene que tener algún cómplice, algún amigo o alguna amiga. El chismoso debe tener unos oídos que le guste el chisme. Siempre debe de haber una complicidad, como Romanos capítulo 1 lo enseña. Aquellos que se complacen en el pecado y buscan a otros que también se complazcan en el mismo pecado. El que ve pornografía con otros que ven pornografía. Y así sucesivamente, el pecado que tú quieras. El homosexualismo. Siempre el pecado es contagioso. La santidad no. Y lo quiero poner en un ejemplo muy práctico. Supongamos que este vaso está completamente limpio. Que está limpio. Dijo, estoy tomando café aquí. Si no, imagínate. Pero supongamos que está limpio. Y yo tengo mis manos sucias. Tengo mi mano muy sucia. ¿Qué pasa si yo tengo mi mano sucia y pongo mi mano aquí en la taza limpia? Supongamos que tengo mi mano llena de aceite de carro y llego y agarro la taza que está limpia. ¿Qué es lo que pasa? La limpieza de la taza se pasa a mi mano, o la suciedad de mi mano se pega en la taza. ¿Cuál de los dos afecta a cuál? Obvio, la suciedad ensucia y no la limpieza de la taza limpia mi mano. Este ejemplo que te estoy poniendo es igual al pecado, a las amistades. Dicen ahí en mi pueblo, ¿no? El que anda con lobos, a aullar se enseña. Es decir, que literalmente
es muy difícil que la pureza se pase acá. Es al contrario, la suciedad es fácil que se contagie. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Fue de influencia para su esposo, y este tema ya lo tocó mi esposa anteriormente. La gran influencia que son las mujeres en sus esposos. Puede ser una muy buena influencia o puede ser una muy mala influencia. ¿Qué decides ser, mujer? Si tú eres casada, ¿qué decides ser? Porque Dios dice en su palabra, como lo hemos visto en Proverbios con mi esposa, que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer es un ser de mucha influencia al esposo, de mucha influencia. Y aquí vemos desde Génesis precisamente cómo Eva fue de influencia para Adán. Dice el versículo 7: entonces, ya después de que probaron del fruto, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó aquí? Cuando el pecado entró en el hombre, ¿fueron abiertos nuestros ojos? ¿Qué? ¿Estaban antes ciegos? No. Quiero explicarte súper bien este versículo. Y tiene el ejemplo más hermoso y más claro: niña de 1 año. O de 1 año y medio y 1 año y medio. 2 pequeñitos, una niña y un niño de 1 año y medio. Y a los dos los tienes desnudos. ¿Qué pensaría el niño de 1 año y medio viendo a la niña de 1 año y medio desnuda? ¿O qué pensaría la niña de 1 año y medio viendo al niño de 1 año y medio desnudo? O de 2 añitos los dos. Si los dos están desnudos, ¿qué pensarían el uno del otro? ¿Pensarían mal? Dirían: ¡ay, ve, está desnuda! ¡Oh! ¿Pensarían mal? Claro que no. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un niño ve a otra niñita, al igual que él, desnudos, y no piensan nada? No se viajan con nada, están sumamente tranquilos, pero no pase con 2 adultos. Un adulto desnudo y una adulta desnuda, frente a frente. No, perdóname, ahí la mente ya se fue de vacaciones. ¿Por qué? Es precisamente lo que pasó aquí. Exactamente lo que pasó aquí. Antes eran inocentes. Antes eran inocentes. Dios los creó puros. Dios los creó perfectos. Dios los creó con una mente limpia, con un corazón limpio. Por lo tanto, se veían el uno al otro y no había ninguna maldad, no había nada en su corazón feo, no había nada. Había inocencia. Pero cuando el pecado entró en el mundo, se perdió la inocencia. Es por eso que ningún ser humano podía dar la vida por otro ser humano. Es por eso que solo Dios podía salvarnos y nadie más. Ningún buen hombre, ningún maestro, ningún iluminado, ningún maestro ascendido, ningún buen profeta, ningún ser humano podía dar la vida por nosotros. Ni el profeta Isaías, ni el profeta Jeremías, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Pedro, ni Juan, ni María, ni Santiago, ni Pablo. Ningún ser humano podía dar la vida por ti y por mí. Solo Dios podía dar la vida por nosotros. Porque solo Dios es perfecto y solo Dios es inocente. Y lo que se perdió en la humanidad, que fue la inocencia, solo un ser inocente y perfecto podía dar la vida por nosotros. Por eso Dios le manda, precisamente, lo vemos aquí desde Génesis, como lo vamos a ver aquí en Génesis capítulo 3. Desde Génesis capítulo 3.
Un inocente tuvo que dar la vida para cubrir el pecado de los pecadores, como lo vamos a ver en Génesis 3 más adelante. Por eso es lo que se perdió. Entonces, cuando ellos perdieron la inocencia y se vieron desnudos el uno al otro, se avergonzaron. Se avergonzaron. Y dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y este es el inicio de la religión. Quiero aclarar este punto. ¿Qué significa? ¿Qué es el inicio de la religión? ¿Qué significa? La religión, el corazón de todas las religiones, llámale como le llames. Cualquier religión tiene un solo corazón, y es esto: los métodos del hombre, o los medios del hombre, o los actos del hombre, o los hechos del ser humano, o los rituales del ser humano, para tratar de reconciliarse, agradar o ligarse con un Dios invisible y perfecto y santo. Entonces el corazón literalmente de la religión es los métodos del hombre, las acciones o rituales del hombre tratando de agradar a un Dios invisible. Eso, ahí caen todas las religiones, llámale como le llames. Ahora tú vas a hacer esta penitencia, ahora tú vas a hacer esto, ahora haz esta meditación, ahora date unos golpes en la espalda, ahora vete de rodillas, ahora haz tantas oraciones, ahora haz esto, ahora haz lo otro, ahora ve y ¿cómo se llama? Al monte y agarra energía y reconcíliate con la naturaleza. Ahora vístete de blanco, ahora agarra cuarzos y haz estos rituales, ahora cómprate unas velas así y haz estos rituales, ahora dale culto a los 4 elementos. Ahora siempre son los métodos del hombre para tratar de religarse con algo superior a él. Eso es el corazón de la religión, y aquí es donde empezó. Perdieron la inocencia, perdieron la relación con Dios, porque Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios puro, y se perdió esa relación por el pecado, porque donde está el pecado Dios no puede habitar, y donde Dios habita no habita el pecado. Cuando entró el pecado, lo que se rompió en esa relación fue la relación con Dios. Y más adelante voy a explicar, ahorita por cuestión del tiempo no voy a poder adentrarme al tema de qué es lo que murió, porque Dios les dijo: el día que comas de este fruto vas a morir, ¿cierto? Ahora dices, comieron del fruto y no murieron. ¿Qué pasó? Pues lo voy a explicar el próximo, si Dios me presta vida, el próximo jueves se los voy a explicar más a detalle. A grosso modo, para no dejarlos así como, ¿y qué quiso decir? Dios nos crea a los seres humanos tripartitas: alma, cuerpo y espíritu. Si Dios nos crea en alma, cuerpo y espíritu, y Dios dijo que cuando coman de ese fruto iban a morir, ¿murió el cuerpo? No, seguían vivos. ¿Murió el alma? No, porque el alma es eterna. Entonces, ¿qué fue lo que murió? El espíritu. Y el espíritu es lo que nos liga con Dios. Y precisamente, como lo que murió fue el espíritu y se rompió esa relación con Dios, es ahí donde Jesucristo en Juan capítulo 3, como lo vamos a ver más adelante, es lo que le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y Jesús le dijo a este sacerdote, le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Te es necesario nacer del espíritu, a ti que me estás viendo el día de hoy. Y si ya naciste del espíritu,
Si ya le entregaste tu vida a Jesucristo y te has reconciliado con el Padre y has aceptado a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, entonces ya has renacido del Espíritu. Entonces por eso somos nueva criatura. Pero aquí lo que murió precisamente fue el Espíritu. No murió su carne. Seguían vivos. No murió su alma. Lo que murió fue esa preciosa relación que tenían con Dios. Y una vez que ellos están apartados de Dios, y una vez que ellos han pecado, ¿qué es lo que hace el ser humano cuando se aparta de Dios? ¿Qué es lo que hace? Inventar métodos para tratar de religar o proteger o cubrir su pecado. En su vergüenza, lo que ellos intentaron hacer es tratar de cubrir su pecado. Chin, mi vergüenza de que estoy desnudo y tu vergüenza de que estás desnuda por nuestro pecado, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coser unas hojas de higuera. Entonces ellos trataron de cubrir su pecado con sus propios métodos. Como lo vamos a ver más adelante, en el versículo 21 de Génesis capítulo 3, tú lo puedes leer. En el versículo 21, Dios les quita esas hojas de higuera. ¿Y qué es? ¿Cómo los cubre Dios? Con pieles de un animal inocente. Y es el Evangelio desde Génesis capítulo 3. El sacrificio de un inocente para cubrir la vergüenza, el pecado de los culpables. Desde Génesis capítulo 3. Pero ya, como ya me colgué y luego me encanta agarrar monte, voy a concluir en el versículo 8. Y dice el versículo 8: oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Y con esto terminamos. Cuando oyeron la voz de Dios que andaba paseándose en el huerto, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Lo que hace el pecado es literalmente que te alejes de Dios. ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaban? ¿Tú crees que Dios no los veía? ¿Tú crees que Dios no sabía que estaban escondidos? ¿Tú crees que Dios no sabía que habían pecado? Claro que sí, todo lo ve. No hay nada que se oculte ante los ojos de Dios. No hay nada que se oculte ante los ojos de Dios. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Dios bien pudo habérseles aparecido enfrente de ellos, pero no lo hizo. Sin embargo, la naturaleza del hombre es tratar de esconderse. Cuando el pecado está en la vida de uno, lo que quieres es alejarte de Dios. Y te quieres alejar de Dios para seguir en tu pecado. El que es adúltero, el que anda en su pecado, no se quiere acercar a Dios, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y yo prefiero seguir en tinieblas. El que anda en pornografía o el que anda en fraudes, el que anda en cualquiera de los pecados, pero que no quiera arrepentirse, prefiere alejarse. Y ya en los casos más severos, echarle la culpa a los demás. Me alejé de Dios o me alejé de la iglesia porque fulanito o menganita o sutanito y siempre le echan la culpa a los demás, cuando la neta no, es tu pecado, es tu cochino pecado y no quieres arrepentirte y no quieres renunciar. Prefieres seguir en tu pecado y dices echarle la culpa a los demás. Pero ¿qué es lo que hace el pecado? Te aleja de Dios. Eso es lo más grave del pecado. Pero Dios, a pesar de nuestro pecado, se anda paseando entre el huerto. A pesar de nuestro pecado, se anda paseando entre el huerto diciendo, vengan, vengan. Y te quiero hablar a ti esta noche, que tal vez tú estás apartada o estás apartado, que tal vez tú has pecado
Te has rebelado contra la autoridad de Dios. Te has rebelado contra las leyes de Dios. Tú has estado apartado o apartada de Dios y no has querido escuchar de Él o no has querido escuchar. Y dices, no quiero, yo quiero vivir mi vida a mi manera, yo quiero seguir tomando mis decisiones, pero el día de hoy dices, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar. Hoy reconozco que he fallado. Hoy reconozco que me he alejado de Dios. Hoy reconozco que yo he sido mi propio Dios. Pero tal vez esta noche dices, yo quiero una nueva vida. Yo quiero que Dios me perdone. Y yo quiero que Dios me restaure. Y yo quiero que Dios cambie mi vida. Empieza bien este año. Entrégale tu vida. ¿Has pecado? Claro, todos los seres humanos hemos pecado. Pero Dios está con los brazos abiertos. Y si no, mira la cruz. Él está con los brazos abiertos esperándote. El sacrificio por tus pecados ya fue hecho. La paga de tu pecado ya fue hecha. Ven a Jesús y decide empezar una nueva vida en Él. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y no importa los que están alrededor, no importa el que está atrás, al lado, enfrente, importa que Dios está tocando la puerta de tu corazón y esta noche te ha hablado a ti a través de su palabra y te ha dicho, sí, eres tú. Ven a mí, arrepiéntete. Entonces esta noche dile, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Yo reconozco que me he rebelado ante tu autoridad, ante tus mandatos, que te he fallado. Perdóname, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Pongo en tus manos mi vida. Cámbiame. Rescátame. Sálvame, Señor. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a conocerte. Dame de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te entrego mi vida, Señor. Hoy decido ponerme bajo tu autoridad. Y gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Querida familia, ha sido un placer para mí estar con ustedes esta noche. Disfruto mucho estar estudiando la palabra con un buen cafecito y con cada uno de ustedes. El lugar de la iglesia cada día está más cerca ya el podernos reunir ahí. Están trabajando ahorita duro en los baños para acondicionar los baños porque es muy importante los baños. Ustedes deberán saber que es muy importante los baños. El estacionamiento también. Y pronto ya podemos estar ahí reuniéndonos como familia, como amigos. Y para los que están y nos siguen desde otros lugares de la República y fuera de la República, también vamos a continuar en línea. Vamos a continuar en línea. Que Dios me los siga bendiciendo. Les mando un abrazo a todos ustedes. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Nos vemos primero Dios el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga.